Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, oh Dios, tu nombre es santo, tu nombre es santo, Dios, tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, Gracia y paz tengan ustedes, queridos hermanos. Los saludamos nuevamente desde esta su iglesia de Salvation Army en Tarrytown, Nueva York. Deseamos que cada uno de ustedes esté gozoso de la mano del Señor Jesucristo
Y recordamos nuestros horarios en nuestra congregación, aquí los de la iglesia local. Estamos los días domingos de 10 de la mañana, escuela dominical, 11 de la mañana, culto de adoración, 6:30 de la tarde los días miércoles. Estamos en nuestro culto de oración e intercesión y alabanza, así que los invitamos, están todos cordialmente invitados a que nos acompañen. Aquellos hermanos que por razones médicas no pueden asistir, pues queremos decirle que seguimos orando por ustedes, amén, que los amamos en el amor del Señor. Igualmente nuestro saludo se extiende hasta los diferentes países donde nos escuchan, en Argentina, en Chile, en Colombia, en el Ecuador, en España, en Brasil. Allí reciban ustedes un caluroso abrazo de parte del equipo de la iglesia de Salvation Army en Terrytown y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que recuerden, hermanos, congregarse. Recuerden que si tienen la oportunidad de poder congregarse con su pastor y con sus hermanos, háganlo. Si no pueden, de igual manera, sigan en oración, sigan soportando, sigan ayudando, sigan cooperando con el Señor. Amén. Esta es una invitación que les hacemos con mucho cariño. Vamos a ir a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 5 al 6. Apocalipsis capítulo 2, verso 5 al 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Esta es palabra de Dios. Entonces vamos a continuar con nuestra serie que llamamos Introducción hacia los tiempos finales. Este es nuestro tercer tema, nuestra tercera semana. Y este es el título que nos va a llevar en esta temporada hasta el mes de octubre, donde celebraremos la fiesta de los tabernáculos. Entonces tenemos bastante tiempo si Dios nos lo permite. Amén. Entonces, las semanas anteriores hemos hablado de la relación que tienen las iglesias con las diferentes edades de la vida de la iglesia o de la era cristiana, y de cómo cada una de ellas ha representado un periodo en la historia. Recordemos el ejemplo de Éfeso que comprende el periodo de los apóstoles desde el año 31 hasta el año 100, y se conoce como el tiempo deseable o el tiempo del deleite, ya que los apóstoles eran los que estaban predicando y enseñando la palabra de Dios. Ellos estaban plasmando los fundamentos de la palabra del Señor. Seguido a esto viene Esmirna. Esmirna viene desde el año 101 hasta el año 303, cuando llega Constantino, y a este periodo se le llama o se le denomina como el tiempo de la persecución o el tiempo de la prueba, porque la palabra Esmirna quiere decir prueba, y este fue el periodo donde nuestros hermanos fueron perseguidos de aquella primera iglesia, y lo podemos nosotros comprobar de acuerdo a la historia, no solamente la historia bíblica, sino la historia secular. Amén. De esa misma manera, las 5 iglesias vienen cubriendo el tiempo que llevamos hasta ahora. En este momento estaríamos nosotros bordeando la iglesia de Filadelfia, si por así lo queremos nosotros figurar. También esto no solamente representa las edades de la iglesia, representa nuestra edad, nuestro crecimiento espiritual en cuanto a nuestro crecimiento con Dios, con el Señor, en el Evangelio, cómo hemos crecido. Amén. Entonces cada una de estas iglesias nos van a enseñar a nosotros y nos van a reflejar estas etapas o jornadas que son muy necesarias para el crecimiento del creyente. Muchas veces a las personas no les gusta pasar por estas etapas, pero son necesarias para que nosotros podamos llegar al entendimiento y a la comprensión. Y como dice la palabra de Dios, poder alcanzar esta estatura del varón perfecto, de aquel que puede gozar de las riquezas de la gloria que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén.
Entonces vamos a ir con la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Señor Jehová Dios, que es santo por los siglos de los siglos, allá el capítulo 2 de los Efesios. Amén. Recordemos que estamos en la primera iglesia, la iglesia a Éfeso, el primer mensaje a la primera iglesia, y también estamos compartiendo parte de la introducción del libro de Apocalipsis. Y es importante que nosotros entendamos esto porque en la introducción del libro de Apocalipsis se nos enseña a nosotros que Apocalipsis es el cumplimiento de la profecía que se escribió a través de toda la Biblia y que Apocalipsis es la consumación de todas las profecías. Por eso se le dice a Juan, escribe lo que has visto, el cumplimiento de las profecías, lo que es, o sea, el mensaje a las iglesias y lo que ha de ser después de estas cosas, o sea, la profecía para los tiempos futuros que son o que están muy cercanos. Amén. Entonces, este Apocalipsis, este es el libro que muchos le tienen temor a leer, pero que realmente es un libro precioso, por eso se llama la revelación de Jesucristo. Amén. El Señor está revelando todo lo de las primeras cosas, las primeras profecías que se hicieron, se revelan en Apocalipsis. Amén. Por eso se le dice al apóstol Juan, que escribe las cosas que has visto. Amén. ¿Para qué? Para que queden como registro. Ahora, también Éfeso, esta iglesia no se puede ver y no se puede interpretar solita. Tenemos que tener en cuenta que la iglesia, el mensaje a la iglesia de Éfeso, comprende su fundación, que es fundada por el apóstol Pablo, y encontramos los registros allá en el libro de los Hechos, capítulos 18, 19 y 20. También encontramos algo que se dice acerca de Éfeso en 1 Corintios, capítulo 16. En la misma carta a los Efesios, que se escribe desde la prisión, también encontramos la primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan, que se escribe desde Éfeso. Por supuesto, el mensaje a la iglesia de Apocalipsis en el capítulo 2, y también tenemos que tener en cuenta de que el Evangelio de San Juan se escribe por allá en el año 96, y esta se escribe desde Éfeso, y lo importante de esto es entender que Juan está escribiendo el Evangelio con la figura de la divinidad del Señor Jesucristo, porque le ha sido revelada. Entonces ya se había escrito el Apocalipsis cuando Juan escribe el Evangelio. Y si nosotros entendemos este panorama, cada vez que vayamos a la Escritura vamos a tener una mejor comprensión y vamos a trazar la palabra correctamente, así como se le dijo a Timoteo, que traces la palabra con certeza, correctamente. Amén. Entonces, hoy vamos a tomar nuestro tema de la carta preciosa a los Efesios, allá en el capítulo 2, desde el verso 14 al 22. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, esta revelación que está dando el Espíritu Santo por medio de Pablo es, como lo habíamos dicho antes, mostrar a la iglesia los misterios que estaban escondidos desde el pasado y que ahora son revelados a la iglesia. Porque los misterios y los tesoros son para la iglesia. El Señor Jesús dijo: a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino,
mas a los otros se les habla por parábolas, para que oyendo no entiendan. Entonces, para nosotros son los misterios, aquellos que estamos en el amor del Señor. Entonces, de manera que aquí, en esta revelación, vamos a ver algo muy importante en el día de hoy. Dice esta palabra, verso 15 de Efesios 2, dice, para que crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, como vemos, Pablo está citando a Gálatas y a Corintios, hablando de que de los dos pueblos, en este caso, los dos hombres representan a las dos casas, a la casa de Judá y a la casa de Israel, y que de los dos, en la enemistad que están, va a ser un solo pueblo y un nuevo hombre. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando esta palabra del nuevo hombre, tenemos que entender que si hay un nuevo hombre, hubo un viejo hombre. Amén. Y ahí ya nos vamos a meter en este momento. Pero hay otra parte en esta lectura que quiero recalcar, y está en el verso 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Por eso esta iglesia, la iglesia de Éfeso, corresponde al tiempo del deleite, porque es cuando los apóstoles están plasmando los fundamentos. Y esto es precioso, hermanos, porque hoy en día muchas iglesias están sobre fundamentos hechos de arena, hechos de pensamientos de hombre. Recuerde que el hombre fue formado del polvo de la tierra, y muchos de los fundamentos de muchas iglesias están fundadas en ese polvo. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles, de esta primera iglesia. Amén. Gloria a Dios. De manera que aquí en esta revelación vamos a ver algo muy importante el día de hoy, que es el nuevo hombre. Y cuando hablamos del nuevo hombre debemos entender que hubo ya uno viejo. En esta escritura vemos la revelación, pero vamos a ir un poco más a su contexto histórico bíblico, donde se nos habla del viejo hombre, porque aquí en la carta a los Efesios ya se nos da la revelación, pero tenemos que ver de dónde sale la profecía. Amén. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 1, 26-27, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dice en Génesis capítulo 2, 7, 8, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Amén. Entonces, ese es el momento de la creación en el sexto día, pero aquí había algo escondido que había estado por mucho tiempo allá escondido, porque siempre se nos enseñó algo muy humano acerca de Adán, y lo colocaban casi como un dios, por la mala interpretación de una palabra. Muchos han afirmado que Adán tenía la imagen y la semejanza de Dios, y que era perfecto en todo momento, hasta el momento de su caída. Pero si comprendemos bien nosotros la lectura, vamos a ver que no fue así, sino que Adán fue una señal profética de aquel postrer Adán que había de venir, de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Adán hubiera sido perfecto en todos sus caminos, jamás hubiera caído del Edén, jamás hubiera caído del paraíso de Dios. Entonces, dice la escritura que acabamos de leer, hagamos el hombre conforme a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y allí está el asunto. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, estaba hablando de un ser espiritual con eternidad en su corazón, y que pudiera tener comunión con Dios y con su reino. Para eso después puso el Edén, el paraíso. Y cuando dice conforme a nuestra semejanza, no es que fuera como Dios, sino que este hombre iba a tener una razón, una conciencia, un ser, lo que se llama alma. Por eso dice que después que lo formó de la tierra,
sopló en su nariz y fue un alma viviente. Amén. Entonces, estas dos palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, no necesariamente quiere decir que tiene que ser como Dios, sino que va a ser un ser espiritual con eternidad en su corazón y con la capacidad de tener la comprensión, la inteligencia de conciencia para poder conversar con Dios, para poder hacer el plan que Dios tenía preparado para él. Porque ciertamente Adán fue una creación original, porque ciertamente habían otras creaciones, otros animales, y los animales tienen cuerpo y espíritu, pero no tienen esta conciencia, esta inteligencia, aunque muchas veces pareciera que los animalitos tuvieran más conciencia que los mismos hombres. Dice, esta alma viviente lo iba a diferenciar de las bestias y de los animales ya creados, porque ciertamente tienen cuerpo y espíritu, pero no razón ni conciencia. Entonces podemos entender que Dios hizo al hombre como una creación original, pero terrenal, porque lo formó de la tierra y le dio de su espíritu y de su razón. Ahora aquí hay algo importante. Adán no nació en el Edén. Adán fue formado fuera del Edén. Lo crearon fuera del Edén de Dios. Amén. Y este Edén de Dios quiere decir paraíso. Pero su traducción en el hebreo es deleite, placentero. El deleite de vivir con Dios. Eso significa Edén, el deleite. Entonces vemos que Adán fue un ser creado con características muy especiales, capaces de poder discernir toda la creación de Dios que se hizo dentro del Edén, porque recuerden que hubieron creaciones de Dios dentro del Edén y hubieron creaciones fuera del Edén, pero a todas estas animales, plantas, estrellas que Dios le mostraba en el Edén de Dios, Adán tenía la capacidad de llamarlas por el nombre. Y dice la palabra de Dios que hasta hoy, de la forma como lo llamó Adán, hasta hoy se llaman así, de esa misma manera. Entonces, dice que Adán no lo forman dentro del Edén, pero aquí hay algo muy interesante. A Eva sí la forman dentro del Edén. Eva nace dentro del Edén, que es representación de la iglesia futura. De la misma manera como cuando al Señor Jesucristo le atravesaron su costado, a Adán le sacaron su costilla. Y cuando a Cristo le atraviesan su costado sale agua y sangre. ¿A dónde? Ahí cuando ya el Señor estaba en ese lugar de la cruz. Amén. Entonces, esto es bien importante, son pequeños detalles que nosotros vamos a ir entendiendo y comprendiendo, porque había algo que ellos no podían hacer. Ellos podían hacer de todo, comer de todo árbol que Dios había puesto en el Edén, pero había algo que ellos no podían hacer: comer del árbol del bien y del mal. Y dice que había una serpiente, y al menos ellos podían comunicarse con esta serpiente, pero yo creo que ellos tenían capacidad de comunicarse con las plantas, con los animales, con las estrellas, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero dice que esta serpiente, que ya después el Señor va a revelar quién es esta, porque dice que es el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y esta serpiente es la que es la más astuta de todos los animales. Seduce a Eva y Eva seduce a Adán y los hace caer del paraíso. Entonces, cuando ellos comen del árbol del bien y del mal, seducidos por la serpiente, es cuando viene la expulsión de este hombre, de este Adán, y ellos son echados del Edén. Y entonces vienen a vivir como parias, como errantes, como extranjeros en el mundo. Pero cuando estaban ellos en el paraíso de Dios, cuando ellos estaban en el deleite de Dios, vivían bajo el resplandor. Tenían esa inteligencia, tenían esa capacidad, tenían esa conciencia. Por eso los estudiosos antiguos llamaban a este tiempo la dispensación de la conciencia, de la inocencia, porque se vivía en ese momento.
y se gozaban y eran felices, sojuzgaban la tierra, lo tenían en todo, pero ahora lo han perdido todo, y por eso estos, cuando digo estos, me refiero a Adán y Eva, representan a aquellos que nacen fuera del Edén. Es decir, nos representan a nosotros en nuestra humanidad. Amén. Porque ciertamente nosotros nacimos en la tierra y no en el Edén de Dios. Todos nosotros somos formados de la tierra. Amén. Pero Eva sí nace en el Edén, ya lo dijimos anteriormente. Eva es una representación de la iglesia. Ella sí nace en el Edén de la misma manera que la iglesia nace de Cristo y después va a ser llena del Espíritu Santo allá en Pentecostés. Amén. Entonces, aquí hay un testimonio tremendo. Dice, por eso en la sentencia se habla de el viejo hombre, de Adán, de aquel hombre que fue expulsado del Edén. Y en el Edén, en el paraíso de Dios, en el deleite de Dios, se nota algo tremendo. Primero, que es evidente que ahí operó Satanás. Pero también es muy evidente que demuestra la ingratitud del hombre terrenal para con Dios. Porque ciertamente su infidelidad, su desamor, su ingratitud hace que el hombre deje de vivir en el paraíso de Dios y hace caer al hombre. Dice, por eso se cae en la desobediencia, por la falta de amor con Dios. La semana pasada nosotros estudiábamos que es bajo el tema que dice, cuando se pierde el amor, cuando se pierde el amor. Y hoy el tema, nuestro título para el día de hoy es la caída del deleite. La caída del deleite. Y uno de los primeros aspectos es cuando se pierde el amor, cuando se pierde el respeto, cuando se pierde esa reverencia. Y dice que un corazón desobediente es una puerta abierta a Satanás. Y cuando un corazón es desobediente, está cayendo del amor de Dios, se abre la puerta y viene la serpiente y seduce. La serpiente les dijo, ciertamente del árbol del bien y del mal pueden comer. Dios les dijo que no comieran porque iban a morir, pero lo cierto es que Dios no quiere que ustedes sean como Dios. Y ellos dijeron, me parece correcto, pero ya cuando ellos deciden, se nota la desobediencia en su corazón. Y cuando un corazón actúa en desobediencia, es una puerta abierta a Satanás. Cuando él tenga la oportunidad, los va a sacar de la presencia de Dios y después no podrán volver porque Dios puso querubines y una espada encendida para que nadie, ni siquiera el mismo Satanás, pudiera volver. Esto es tremendo, hermanos. No pueden volver al paraíso, no pueden volver a comer del fruto de la vida, del árbol de la vida. Mientras ellos estaban en el paraíso, tenían acceso a la vida eterna, pero ahora el árbol les fue quitado. Y aquí hay algo interesante, porque Dios quita al árbol y se lleva la presencia de Dios, el Edén, el deleite de vivir con Dios, pero sí queda ahí el árbol del bien y del mal. Y de este árbol del bien y del mal es el que está comiendo ahorita la mayor parte de la población mundial, de la ciencia, y la ciencia los está matando, porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Estos son los que nacen fuera del paraíso de Dios, pero hay otros que son los que nacen dentro del Edén de Dios, en los que por la gracia de Dios nacieron siendo pueblo de Dios. Por eso yo recalcaba hace un momentico, Eva nace dentro del paraíso y Eva representa a la iglesia. Y así como la iglesia está en el paraíso de Dios, también hay hijos que nacen dentro del paraíso de Dios, dentro del Edén de Dios. De esa manera fue lo que mismo el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para que puedan ver el reino de Dios. Juan 3:5. Entonces, estos que nacen dentro del Edén de Dios son los salvados, los redimidos, los que ahora hacen parte del pueblo de Dios.
los que fueron lavados por la sangre del Cordero, los que fueron rescatados, que algún día profesaron su fe, son los que nacen dentro del Edén de Dios. Pero tristemente viven igual que Adán. Viven como parias, viven como extranjeros, viven como errantes, porque han desechado el amor de Dios, porque han desechado la bondad de Dios, porque han desechado la disciplina de Dios, la corrección de Dios. Amén. ¿Cómo podemos comprobar esto, hermanos? Hay un libro que cuando yo estoy pasando por tiempos muy fuertes, me gusta leerlo, porque es un libro que contiene tanto amor de parte de Dios que a mí siempre me llena y es uno de mis grandes alientos. Es el libro de Ruth, allá después de los jueces. Vamos a ver unos versículos para identificar a aquellos que nacen dentro del paraíso de Dios. Dice Ruth 1, del 1 al 7. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Amén. Este es el carácter de los que nacen en el Edén y salen de él. A Adán lo echaron del Edén, pero a estos se salen solitos del Edén. Vamos a ver algo muy, muy interesante. Dice que en la tierra de Belén, que Belén quiere decir casa de Dios, casa del pan y de la alabanza, dice que hubo un hambre terrible, vino una prueba terrible, una hambruna terrible. Y dice que este libro de Ruth estaba en el tiempo de los jueces, y todos sabemos, o los estudiosos, que cuando en el libro de los jueces venía una reprensión de parte de Jehová Dios, cuando venía ataque de las naciones vecinas, o cuando venía este tipo de hambrunas o de sequías, era porque el pueblo había prevaricado contra Jehová, había pecado. Entonces generalmente el pueblo pecaba entregándose a los otros dioses. Esta familia, en su cabeza con Elimelec, que Elimelec quiere decir, ya, mi Dios es rey, perdón, Elimelec quería decir mi rey es Dios, dice que toman la decisión de irse. Y aquí empezamos a ver el carácter de los que salen de la presencia de Dios. Porque cuando viene la prueba, cuando viene la batalla, en vez de unirse en oración con sus hermanos, en vez de afrontar qué es lo que está pasando en el pueblo, por qué Dios está mandando esta señal, deciden irse. Prefieren irse y humillarse con los impíos que no humillarse delante de la casa de Dios y en la presencia de Dios. Esto es tremendo, mis hermanos. No se humillan ante Dios, pero sí van y se humillan delante de los impíos. Y dice que hubo tan terrible hambre que estos salieron de Belén. Y dice que cuando llegan a Belén, muere este Elimelec. Lo que a nosotros nos enseña que fuera de la presencia de Dios, nada somos. Que fuera del deleite de Dios, nada somos. Que allá en Belén, a pesar de que había prueba, estaban los hermanos, estaban intercediendo, porque se quedaron. Ellos no se fueron todos. Se fue esta familia. Los otros quedaron intercediendo. Y dice que Kelión, que significa desfallecer, y Mahlón, que significa enfermo o enfermedad, tomaron 2 mujeres.
Entonces imagínense la calamidad que le viene a las personas que se salen de la presencia de Dios. Dice, una de estas mujeres era Orfa y la otra Ruth, pero estos dos hijos de Noemí mueren también. Así que quedan estas tres mujeres abandonadas. Y en la antigüedad, si no había hombres para trabajar las tierras, eran mujeres que quedaban a la intemperie. Miren lo terrible que es salirse de la casa del Señor. Miren lo terrible que es salirse del Edén de Dios. Cuando el Señor manda este tipo de señales, de pruebas, de hambrunas, es porque su pueblo está prevaricando contra el Señor. Dice la historia que Ruth escucha que Jehová Dios había vuelto y había prestado su atención y su oído a Israel, allá a Belén de Judá, y que Dios había vuelto a enviar pan, que había vuelto, que el Señor había perdonado la tierra. Entonces es cuando Noemí decide volver, pero ella despide a sus dos nueras. Dice, ya no tengo cómo sostenerlas, yo me voy a devolver para mi tierra. Porque ciertamente los que se quedaron allá, los intercesores, Dios los escuchó y Dios perdonó la tierra. Ahora yo voy a volverme, ustedes vayan y cojan su camino. Dice que una de ellas era Orfa, que Orfa significa sierva. Y Orfa decide regresarse. Bien decía el Señor Jesús, que somos siervos inútiles, y el siervo trabaja por su salario, así que cuando no hay para pagarle, pues, el siervo se va. Pero la otra, Ruth, que significa hermosura, amistad, esperanza, esta Ruth le dice a Noemí, a donde quiera que tú vayas, iré yo contigo, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y dice la Escritura que ellos deciden irse de vuelta para Belén. Y allá en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 19-21 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Cuando nosotros salimos de la presencia de Dios, que Dios tenga misericordia. ¿Por qué me llamáis Noemí? No me llames Noemí. A mí lo que me llama la atención en este versículo, el versículo 19, es que la ciudad salió y cuando ellas estaban llegando a Belén, salieron a recibirla. ¿Saben que el miércoles pasado nosotros orábamos el texto de Eclesiastés 12:3, donde dice, llegará el día en que tiemblen los guardianes del palacio y se doblen los valientes. Quedarán tan pocas molineras que dejarán de moler. Las que miran por las ventanas comenzarán a perder la vista. Amén. Eso era lo que orábamos nosotros el viernes. Y el Espíritu nos daba a entender que estas molineras son aquellas mujeres que siempre están pendientes a llevar las buenas nuevas, las que trabajan en el Evangelio, las que trabajan de casa en casa, porque ciertamente las mujeres son las que evangelizan más fuerte que los hombres. Entonces dice, quedarán tan pocas molineras que dejarán de moler. Pero aquí en Belén, como ya había vuelto la esperanza de Dios, ya Dios les había perdonado ese pecado y ya Dios les había dado pan, ya había acabado la hambruna, pues estas molineras salieron a recibir a Noemí. Y Noemí les dijo, ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara. Llámenme Mara. ¿Saben por qué? Porque Noemí quiere decir deleitosa, deleite, Edén. Ya no me llamen deleite, ya no me llamen deleitosa, ya no me llamen placentera, ya no me llamen Edén. Ahora llámenme Mara,
Llámenme amargura. ¿Por qué? Porque ella decía, Jehová me ha afligido. Jehová ha dado testimonio contra mí. ¿Se dan de cuenta, hermanos? Que cuando estamos en la casa de Dios, lo tenemos todo. Cuando salimos de la casa de Dios, cuando salimos de la presencia de Dios, cuando salimos del deleite de Dios, estamos en amargura. Estamos alejados de Dios. Viene la calamidad, viene la muerte, viene la escasez y ya no podemos vivir en ese deleite. Vivimos en dolor, en amargura, en pérdida, enemistad los unos con los otros y también enemistad con los que interceden a Dios por nuestra tierra. Ya no me llamen ya no me llamen Noemí. Ahora llámenme Mara. ¿Saben que las iglesias están llenas de maras? De maros. Que aunque nacieron de nuevo, viven en una completa amargura contra sus hermanos, contra el pastor. Pero como dijo Noemí, yo me fui llena, pero Jehová Dios me ha vuelto con las manos vacías y ha dado testimonio contra mí y me ha afligido. Tenemos hermanos que vivían en la presencia de Dios, pero vino una prueba, vino una hambruna, vino una plaga. Y esta plaga los sacó de la presencia de Dios. O más bien se salieron solitos. Y ahora están viviendo como errantes. Ahora están viviendo como parias. Porque han caído del deleite. Han caído del Edén de Dios. Se han salido. Ahora, ¿saben cómo se cae del deleite de Dios? Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 6. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Aquí está la fuerte razón de la caída del Edén. La primera, como vimos la semana pasada, es cuando se pierde el primer amor, cuando se pierde el respeto, cuando se pierde la reverencia, cuando se pierde la fidelidad. Que a pesar de que Dios nos mande pruebas, nos mantengamos firmes. Cuando esto se pierde el primer amor. Pero después vienen otro. ¿Qué dijimos al principio? Un corazón desobediente es una puerta abierta a Satanás. Y dice que cuando se mete Satanás, viene el mensaje que aprendieron los nicolaitas. La semana pasada vimos algo acerca de los nicolaitas. Hoy vamos a ver cómo se mete esos nicolaitas que están metidos dentro de las iglesias, porque dice la palabra de Dios que se meten encubiertamente dentro de las iglesias. Y el que opera ahí es el espíritu de Satanás. Voy a leer Hechos capítulo 17, verso 22 al 34. Dice, Pablo se levantó en medio de ellos en el Areópago y dijo, atenienses, por lo que veo ustedes son gente muy religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras, a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él. Pues Él es quien nos ha dado a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les señaló el tiempo y el lugar que deben vivir, para que busquen a Dios y quizá como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Como alguno de los profetas o de los poetas que ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como imágenes de oro, o plata, o piedra, que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos, en todas partes, que se vuelvan a Él,
porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Amén. Dice, y al oír eso de la resurrección de los muertos, los unos se burlaron y los otros dijeron, ya te oiremos hablar de eso en otra ocasión. Entonces, vean que esto que está diciendo Pablo, lo dice en Atenas, en el lugar y cuna de la cultura de ese tiempo. Y es este lugar, Atenas, el último lugar antes de que Pablo vaya por última vez a Éfeso. Y les dice, ciertamente al Dios que ustedes tienen en ese lugar, que dicen que no se conoce, es el Dios que yo les predico. Y les dice, este Dios está tan cerca de ustedes porque es su creador. Y Pablo les está diciendo, les está mostrando el camino para que ellos, aunque sea palpando o a tientas, pudieran llegar otra vez a este paraíso, a poder entender y comprender el reino de Dios. Y dice que ellos lo escuchaban hasta el momento que él dijo y habló de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección para ellos era locura. Amén. Ellos no creían en eso. Ellos lo que querían era escuchar de un Dios que les trajera y les planteara cosas filosóficas, que les planteara cosas más humanas para que ellos pudieran elevar sus conocimientos y quizás poder ser como los otros dioses. Y ahí estaba metido el espíritu de Nicolaíta, porque se burlaron ciertamente de el único camino que los podía llevar a entender a ese Dios, que era el camino de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero ellos no querían a ese Dios. Ahí estaba metido el diablo. Por eso se burlaban de Pablo. Ya te escucharemos otra vez hablar de eso, de la resurrección. Y saben, hermanos, que muchas iglesias hoy en día no creen en la resurrección, aunque profesan de un Dios, aunque predican de un Dios, no tienen claro justamente qué es la resurrección. Entonces, qué tremendo es cuando se mete este espíritu, primeramente en las personas que están en el mundo, que les impide conocer la verdad. Este espíritu nicolaíta, este espíritu que solo quiere filosofía, que solo quiere enseñanza, que solo quiere ciencia, pero no para poder conocer a Dios, sino quieren esta ciencia para poderse sublevar ellos mismos, para poder levantar a este hombre para ser como Dios. Esto fue lo que le pasó a Adán. Pero más triste es aquellos que viviendo en la presencia de Dios, en el Edén, se salen de la presencia de Dios para vivir como errantes. Amén, como errantes. Dice, de manera que los hombres viven lejos de la ciudadanía de Dios porque viven errantes en sus pensamientos y actitudes. Recuerden que el árbol de la vida está custodiado por querubines y hay una espada de fuego, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal quedó ahí y a eso es lo que le llaman paraíso en el día de hoy, al conocimiento, a la ciencia, y todos comen ciencia y esta ciencia los está matando. Entonces, así que este mismo espíritu que operó en Adán, en Elimelec y con los atenienses, es el que Dios aborrece y que nosotros también, hermanos, tenemos que aborrecer. Porque este espíritu es el que está atando y el que está sacando a nuestros hermanos de la presencia de Dios. Y estos hermanos que salen de la presencia de Dios son hermanos que fueron comprados con la sangre de Jesucristo, lavados con la sangre de Jesucristo, que algún día caminaron con el Señor. Amén. Dice que para librarlos de esta dura condenación, y aquí está el amor y la misericordia de Dios, a Israel le dijo, basta ya de estar dando vueltas a este monte, a este desierto. Basta ya, prepárate para conquistar la tierra que yo le prometí a tus padres. Y eso es lo que el Espíritu dice esta mañana. Ya basta
de estar fuera de mi presencia. Ciertamente estás sufriendo, ciertamente estás padeciendo, ciertamente hay calamidad en tu casa, porque un día me conociste, pero tú decidiste salirte de la presencia de Dios. Tú decidiste salir, ¿por qué? Porque no quisiste afrontar la prueba. Porque había pecado en mi pueblo, pero los otros que sí que se quedaron orando, que se quedaron intercediendo, a estos yo los escuché, dice el Señor. Pero ustedes estaban fuera, porque no tuvieron el suficiente amor. Amén. Y el Espíritu Santo dice ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Amén. Y esta palabra arrepiéntete es la palabra metanoia del griego, que quiere decir cambio de mentalidad, cambio de pensar, volverse de esa mentalidad caída, volverse de esa mentalidad. Amén. Cambio de chip, cambio de mentalidad. Mientras el pueblo de Dios siga pensando y actuando como los nicolaitas, seguirá sufriendo, porque seguirá siendo un paria, un errante alejado de la presencia de Dios, del Edén de Dios, aunque alguna vez hayan profesado fe en Dios, aunque alguna vez hayan estado en una iglesia, aunque algún día el Señor haya hecho una obra milagrosa en su vida, si se salen de la presencia de Dios, nada van a poder hacer. Bien decía el Señor Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. No hay forma de volver a Dios sino a través de aquel que de su boca sale una espada aguda. Por eso dice la Escritura que esta espada es la que guarda las puertas del Edén. La palabra de Dios hecha carne, nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Por eso se le dijo a Juan, escríbelo, escribe esta revelación, porque fue la profecía que se dio en Génesis y en Ruth y en Atenas y en Éfeso, y que ahora aquí se está revelando, porque Apocalipsis es un libro de consumación. Y entonces la espada que está dándole vueltas al Edén no permite entrar a nadie a menos que esa persona muera, porque se tiene que morir al viejo hombre. Y lo único que va a hacer morir a ese viejo hombre es la espada de dos filos que se llama la palabra de Dios. A Nicodemo se le dijo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para que puedas ver el reino de Dios. Y es esa espada que tiene que penetrar tu corazón para que puedas volver al Edén de Dios. En el Espíritu, porque ni sangre ni carne heredarán el reino de Dios. Por eso estamos hablando del nuevo hombre. Del nuevo hombre. Primera de Corintios 15, del 30 al 35 dice, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo. Quizás el trigo o de alguna otra especie, pero Dios le da a un cuerpo como Él quiso. A cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Asimismo, los cuerpos celestiales o cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Amén. Hay una gloria del sol, otra gloria de la luna y otra gloria la de las estrellas, pero una estrella es distinta de la otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita en un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural, se resucita en cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán,
fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, por eso nació fuera del Edén. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Amén. Mira qué tremenda es esta revelación. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Y el último Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, espíritu que da vida. Amén. Y ahí está. Los que viven en el espíritu son los que viven en el deleite de Dios. ¿Saben que Juan, cuando escribe el Apocalipsis, está en el Edén de Dios? Porque dice Juan ahí en su introducción, estaba yo en el día del Señor en el espíritu. Y Pablo dice, yo subí al tercer cielo. Yo conocí un hombre que fue al tercer cielo. ¿Por qué? Porque estaba en el espíritu. Entonces, aquí hallamos a dos hombres. Los que nacieron fuera del Edén, que son los terrenales, y los que nacieron en el Edén. Los que nacieron son los Adanes terrenales que viven como humanos, como animales, sin razonamiento divino. Y están los que nacieron dentro, que son los nacidos de nuevo. Los que a pesar de las pruebas se mantienen fieles y firmes. Estos viven en el paraíso de Dios. Y valga la aclaración, los que viven en lo terrenal viven como animales sin razonamiento divino. Pero los que viven conforme al Espíritu viven en el deleite de Dios. Conocen los tesoros de Dios, conocen la unción del Señor, conocen las pruebas, las superan y Dios se goza de ellos. Amén. Dice, estos son los que viven en el paraíso de Dios, aunque todavía están en la carne, pero están haciendo morir las obras de la carne para que el Espíritu crezca y llegue el tiempo que puedan habitar por completo en el Edén de Dios. Porque ciertamente nosotros somos portadores tanto de la carne como del Espíritu. Pero dice el Señor que llegará el tiempo en que nosotros, los que estamos vivos, seamos transformados. Y los que ya murieron son los que primeramente van a ser levantados y van a ser revestidos nuevamente. Mire qué tremendo, hermanos. Ahí en 1 de Tesalonicenses dice esto. Los que murieron son los que primero se van y nosotros vamos a ser transformados. ¿Para qué? Para que podamos entrar al paraíso de Dios. Pero no va a entrar esta carne ni esta sangre, porque es corrupción, porque representa nuestro viejo Adán. Nosotros entramos por nuestro postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la revelación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. ¿Quién tenía acceso al árbol de la vida? El apóstol Juan, cuando fue llevado, él vio allá en el Apocalipsis, vio al árbol de la vida. Y el Señor le revela, los vencedores van a poder tener acceso al árbol de la vida, jamás morirán, pero ya no con la mentalidad de Adán, sino con la mentalidad de Cristo. Por eso la palabra arrepiéntete es el cambio de mentalidad. Empieza contigo y es transformada por el Espíritu Santo. Amén. La pregunta es, ¿dónde vives tú? ¿En el paraíso de Dios o estás errante por el mundo? Así viven los que no conocen o no quieren conocer a Dios. Los que pretenden vivir por la ciencia, los que pretenden vivir por la filosofía,
los que simplemente quieren andar errantes como parias, como animales sin razonamiento divino. Pero también hay unos que nuestra alma se entristece, y son aquellos que, conociendo el paraíso de Dios, el deleite de Dios, viven como parias, viven como errantes, como si no tuvieran razonamiento. Han caído del primer amor del Señor y ahora han caído del deleite de Dios. Se dejaron embaucar, se dejaron seducir por el espíritu del Nicolaíta, se dejaron seducir por la serpiente. Amén. Pastor, ¿cómo le hago para volver? ¿Cómo le hago para volver? Arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras. Arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras. Humíllate delante de Dios. Humíllate en la casa de Dios. Y no te humilles delante de los impíos. Porque ciertamente en la casa de Dios hay pan, hay provisión. A pesar de que estamos en prueba, a pesar de que estamos en medio de una pandemia, en la casa de Dios hay provisión. Pero prefieren irse a humillar delante de los impíos, en vez de humillarse delante de Dios. Arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras. Dios siempre te ha dado una señal. Y hoy te la sigue dando, aún en medio de tu amargura, de tu desazón, de tu enojo. Hoy te sigue dando esta señal. Si estás viviendo de esta forma es porque tú lo decidiste. No como el primer Adán que lo echaron, sino como Noemí, que a pesar de ese poderoso y precioso nombre, placentera, deleite, Edén, no quiso afrontar la prueba. Y vean este amor, hermanos. Vean este amor y esta hermosura de parte de Dios, que a pesar de quienes somos, Él nos llama todavía. Y Él va en busca de nosotros. A Noemí ciertamente, después de haberla despojado, después de haberla dejado que caminara como errante, la llamó porque ella entendió que en la casa del Señor había pan y había alabanza. Y dice que vino con ella la hermosura, la fidelidad, la esperanza representada en Ruth. Porque Ruth ciertamente le dice, a donde tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y dice que de la mano de Ruth volvió Noemí al pueblo. Y Ruth es la representación de la iglesia. De esa iglesia fiel, de esa iglesia amorosa, de esa iglesia que abraza, esa iglesia que ama, que sostiene. Y ella vino de la mano de Ruth otra vez al pueblo. Y cuando viene otra vez al pueblo, dice la historia que más adelante Noemí ya no se llama más Mara, sino que se llama Noemí otra vez, porque ha vuelto a la casa de Dios. Dice la historia que cuando Ruth se casa con Boaz, nace Obed, que Obed quiere decir siervo de Dios. Y dice que Noemí fue la que lo amamantó, siendo la abuela, amamanta nuevamente, y este Obed fue el abuelo del rey David. Así que esta preciosa promesa, todo este deleite, vuelve nuevamente a reflejarse en Noemí. Y ella tiene el privilegio de poder abrazar nuevamente al que nace dentro de la casa de Dios, y por medio del cual iba a venir el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿A quién usó Dios? A Ruth. Y Ruth es la representación de esa iglesia fiel y verdadera. ¿Dónde estaba Ruth? En el extranjero. Estaba fuera del Edén. Pero así trajo el Señor a la iglesia. De allá afuera. ¿Para qué? Para que viniera y habitase nuevamente en el Edén de Dios. Efesios 4, 17 al 29. Esto
Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vana manera de su mente, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y aquí está hablando de ese espíritu nicolaíta, de ese espíritu griego, de ese espíritu que opera aún ahí, los nicolaitas que se entregan a todo tipo de aberración, porque si había una generación aberrante era la generación griega. El nicolaísmo, los que se meten, los que hacen cosas impuras, depravadas. Y esto es lo que se ve hoy en día en todo el que practica el nicolaísmo. Dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Miren qué tremendo esto, que todo lo que digamos, que todo lo que hagamos, sea para la edificación de la iglesia. Si hay que reprender, reprendemos. Si hay que exhortar, exhortamos. Si hay que bendecir, si hay que gozarnos, nos gozamos. Amén. Bien decía el Señor Jesús, toda vuestra palabra tiene que ser sazonada, sazonada con sal. Vestido del nuevo hombre para que habitéis en el reino de Dios. Amén. Vestidos del nuevo hombre para que habitéis en el reino de Dios, en el paraíso de Dios. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Dónde estás tú? ¿En el Edén de Dios o te estás escondiendo de Él? ¿O vives en el deleite y a pesar de las pruebas te estás sintiendo que te estás saliendo de Él? ¿O ya te saliste de Él? O si estás dentro, ahora entiendes la palabra de Dios que te dice que bienaventurado eres porque has soportado la prueba, que bienaventurado eres porque has intercedido, porque aquí hay bendición para todo lado, tanto los que vuelven como los que están. Pero es necesario decirlo, es necesario leerlo, porque para esto fue escrito, para esto se nos dejó escrito. A Juan le dijeron, escribe las cosas que son. Ciertamente, muchos se han caído de la presencia de Dios. Ciertamente, muchos están en amargura, viven como errantes, porque no tienen el suficiente amor, porque no han expresado el suficiente amor y fidelidad con el Señor, porque son ingratos delante de Dios. Y Dios permite que caminen un poquito por ahí. Si caminando por ahí, pueden volver a tientas. Que Dios tenga misericordia, mis hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que nosotros seamos hallados con justicia en nuestras palabras, en nuestros actos. Pero también cada cual, como decíamos, como dice la Escritura, cada cual tiene su propia gloria. Y cada uno de nosotros dará cuenta al Señor. Amén. Vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante. Dice, y me dijo,
el Espíritu, el Señor Jesucristo. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Dice por allá en Deuteronomio, porque no hay profecía o no hay asunto que el Señor no se lo diga a sus profetas. Amén. Porque no hay asunto que el Señor no se lo revele a sus profetas. Bendito Dios. He aquí, vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bendito Dios. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Mis hermanos, ¿te has caído del deleite de Dios? ¿Te has caído? ¿Te has salido de la presencia de Dios? Aún el Señor te está diciendo en esta mañana, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuélvete a mi casa, vuélvete al lugar donde hay pan, donde hay alabanza, donde mi espíritu desciende y lleva unción, lleva sanidad, lleva bendición. Aún hay tiempo de volver. Vuélvete porque ciertamente Dios conoce tu espíritu. Tú naciste dentro del Edén y aquellos que no nacieron en el Edén, sino que nacieron fuera del Edén, porque aún viven en el viejo hombre, porque aún viven como Adán el terrenal. También hay palabra para ti. Y es la misma palabra, porque de los dos pueblos hizo uno. Arrepiéntete, humíllate delante de tu Creador. Si tú no conoces a Dios, este Dios es el que envió a su Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, que entregó su vida, que derramó su sangre en propiciación por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Y que por el Espíritu de poder, Dios lo resucitó de los muertos. Y hoy está a la diestra de Dios Padre Eterno, e intercede por ti y por mí, para que llegado el tiempo de la consumación, podamos nosotros estar allá con Él. Hoy en el Espíritu podemos acercarnos al Padre gracias a la cruz de Jesucristo. Hoy podemos nosotros hablar con Dios, vivir en el paraíso de Dios, tener acceso a la vida eterna. Hoy podemos decir que somos eternos, que gracias a que podemos ver el árbol de la vida, lo podemos anhelar.
porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Nos has dado una conciencia, nos ha dado una mente, y es una mente preciosa porque es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Podemos discernir los tiempos, pero si estamos en la presencia de Dios, si no conoces al Señor, el Señor es maravilloso, y también la salvación es para toda carne, para todo aquel que crea y confiese el nombre del Señor Jesucristo. Y para aquellos que sí, conociéndolo, se han alejado de Él, es la palabra de hoy, para que vuelvas a la casa. Ciertamente, hay pan y alabanza en la casa de Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Bendita sea tu santa palabra, Señor, y bendito tu Santo Espíritu, mi Dios, que nos ha traído por este camino. Bendecimos, Señor, tu nombre y te alabamos, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón. Pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos hemos alejado de tu presencia. Pero por tu misericordia, mi Dios, nos has vuelto a traer. Gracias te damos, mi Dios, por aquellos que vivimos en el paraíso, Señor, que vivimos en tu deleite, que vivimos en el Edén. Y te pedimos, mi Dios, que hagas un vallado alrededor nuestro, Señor, que no nos permitas salirnos de ahí. También te rogamos, Señor, por nuestros hermanos, aquellos que tomaron la decisión de salirse por su propia cuenta, Padre, que esta palabra, Señor, los llame nuevamente a la comunión contigo, Señor. Que podamos hallar el arrepentimiento, el tiempo, Señor, de cambiar nuestra mentalidad y de volvernos a ti, mi Dios. Y aquellos que no te conocen, Señor, te pedimos, Señor, también que ellos puedan tener la oportunidad, como decía el apóstol Pablo. Así que sea tienta, Señor, que sea gatas, que sea arrastrándose, pero que puedan llegar, Señor, y hacerte de su salvación, Señor, de tu salvación que tanto te costó, mi Dios. Perdónanos, Señor, por la ingratitud que hemos mostrado para contigo. Ayúdanos, Señor, cada día a serte fiel, a ser, Señor, como a ti te agrada, mi Dios, como esa Ruth, como esa iglesia amorosa, Señor, hermosa, que respalda, que trae esperanza, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien es toda honra, toda gloria y toda alabanza. Amén. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias